Bien, estamos con Florence Arce Ross, quien está ahora promoviendo un seminario de manejo de la ira. Bienvenida, Florence, al programa. Hola, Sandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntanos, ¿de qué trata el seminario en el que estás ahora involucrada? Bueno, se trata justamente del tema de controlar nuestra ira. Así es, un tema súper importante, al menos en estos tiempos que andamos con el estrés. No, Florence, ¿sabes qué? Ana Rosa acaba de cambiar completamente su rostro cuando has mencionado ese tema. Está feliz que hayas mencionado ese tema. Estaba ahí, estaba dormida, pero que dijiste eso, ¡bum!, cambió. No me digas, conoce a alguien seguramente que padece ira. Pero probablemente alguien. Sería bueno que estuviera en el taller. Alguien que no nos oye. Cuéntame, Flores, ¿cómo es el asunto? Bueno, aquí en el tema del control de la ira, pues, en otros países ya si nosotros lo estamos trabajando de un sentimiento, o sea, son las reacciones incontroladas de nuestro carácter, o mal carácter en todo caso, ¿no? Pero ya en otros países la Organización Mundial de la Salud además ya lo reconoce como una enfermedad que requiere de un tratamiento especial. Correcto. Existen algunos grupos de autoayuda. Bueno, gracias a Dios aquí en nuestro país ya hay, si no me equivoco, un grupo de autoayuda en Miraflores que se llama Energúmenos Anónimos. ¿Cómo, perdón? Energúmenos Anónimos. ¿Me estás hablando en serio? Sí, así es. Y alguien que vaya ahí tiene que aceptar que es un energúmeno. Así es. El primer paso justamente para todo este tipo de enfermedades es la aceptación. Mientras la persona no acepta que tiene un problema, va a ser muy difícil. Un tratamiento va a ser imposible, digamos, ¿no? ¿Cómo estás, Ana Rosa? ¿Qué tal, Flores? Justo te iba a preguntar cuáles son las características. ¿Cuáles son las características que con las que uno reconoce o se puede reconocer como una persona con ira, ¿no? O sea, con esta tendencia a la ira. Claro, por ejemplo, los efectos físicos de la ira, la persona tiene un aumento del ritmo cardíaco, la presión sanguínea y los niveles de adrenalina y noradrenalina también se elevan, ¿no? Y hay una respuesta cerebral en ese caso que es de atacar o huir, digamos, ante una amenaza o daño percibido. Lo que ocurre acá con la ira es que es una emoción normal del ser humano que no es mala, el problema es cómo se utilice. Si yo utilizo la ira en defensa cuando está en riesgo mi vida, digamos que está siendo bien utilizada la ira. El problema es cuando no aprendemos a canalizar esta emoción y reaccionamos de manera violenta frente a eventos que más bien no tienen tanta importancia, digamos, ¿no? O sea, frente a un estímulo menor, yo reacciono con ira. Perdóname, Flores, pero no tiene tanta importancia dentro del mundo del observador, pero no del observante. Probablemente para la persona que se queja, sí tiene mucha importancia eso. Es verdad, claro. ¿No? Ese es también un primer tema muy importante, porque decir, por ejemplo, el tema de los ruidos molestos de alarmas de vehículos, hay gente que dice, bueno, pero a mí no me hacen problema. ¿Por qué? Porque esa persona sí tiene un vehículo y ya está acostumbrada y quizá asociado psicológicamente que ese ruido le produce cierto nivel de tranquilidad o sosiego de que su vehículo esté ahí. No, pero por ejemplo, otra persona yo no tengo vehículo y nunca me molestó el ruido, ¿no? Claro. O sea, tampoco me agrada, o sea, tampoco me parece, o sea, si es que escucho en una calle que constantemente suenan, sí me parece molesto, porque evidentemente es un ruido que no tiene razón de ser, o sea, está sonando por las puras y no es así tampoco, o sea, si tanta campaña se hace contra las bocinas de carro y que los choferes o los cobradores de los carros griten, o sea, es lo mismo también que un carro suene en una alarma sin que haya nadie que esté intentando robarlo, sino simplemente porque pasó un carro cerca, vibró, es muy sensible, comienza a sonar y no suena uno, sino suenan dos, tres al mismo tiempo en una misma calle. O sea, eso es molesto, ¿no? Pero tampoco es algo que aisladamente, si estoy en un sitio y por ahí escucho una alarma, me va a poner así tensa y de mal humor y a lanzar improperios y lisuras y todo eso, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, por ejemplo, pienso
que efectivamente a la persona le puede causar un problema, ¿no? Está hipersensible frente a este sonido, pero también uno debería aprender a manejarlo para precisamente luchar contra ello. Es decir, si no quiero que existan más de esos sonidos y tengo que hacer una campaña, tengo que hacer algo, primero tengo que aprender yo a controlarme para no afectarme y no estar débil en esa lucha. Me parece, no sé. Ahora, Florence, dentro de lo que es su campo de la atención al cliente, que son los seminarios que sueles hacer, las charlas que sueles dar, las capacitaciones, también entiendo que vas a hacer un enfoque respecto a cómo manejar a clientes iracundos. Sí, justamente este taller está orientado a aprender a controlar la ira tanto con el cliente externo como con el cliente interno también. Uh-huh. Y existen muchos jefes, supervisores y gerentes que asisten a estos talleres porque lamentablemente se ha asociado mucho el tema de la ira con el liderazgo. Hay mucha gente que cree que para poder asumir un puesto de liderazgo tiene que tener un carácter fuerte, dominante e incluso hasta un mal carácter, y que eso los ayuda a dominar a su personal. Uh-huh. Es increíble. Y entonces tenemos a un personal que lo tengo sometido, asustado y desmotivado. Uh-huh. Y obviamente luego viene el problema de la rotación de personal, ¿no? Y todo es psicológico, ¿no? No tienen que haberlo golpeado ni nada, ¿no? No, claro que no. Así es. El tema del maltrato, hay que entender que el peor de los maltratos es el maltrato psicológico y emocional. El maltrato físico hasta cierta medida tiene cura. O sea, si tú me rompes un brazo, el médico te puede decir qué día está sanándote ese brazo. Tienes 3 semanas para que suelde, uh-huh. Máximo un mes, ¿no? Pero tus emociones, ¿quién te las cura? Uh-huh. Un maltrato emocional muchas veces no tiene cura. Uh-huh. Ahora, tenemos también que mucho personal que trabaja en los call centers, en atención al público, está permanentemente expuesto a esto, no solo por su jefe, sino por los clientes que reciben, ¿no? O sea, normalmente alguien que llama a un número para un reclamo ya está llamando con una molestia. Y hay gente que llama ya predispuesta a molestarse con quien lo atienda, ¿no? Porque si no le da solución inmediata y rápida, evidentemente se la agarra con quien contestó. Y lamentablemente muchas veces estas personas que están en la atención solamente tienen la información exacta en un papel y para contestar determinadas cosas, más no. Sin embargo, el cliente siempre espera más. Que como la persona no está preparada, evidentemente se la agarra con esa persona y se va cargada de toda esa negatividad. Así es, efectivamente. El personal que está en atención en call center, Ana Rosa, y en atención al cliente, justamente por eso es que necesita ser entrenado en este tipo de temas, ¿no? Ese personal tiene que saber que la persona que está llamando del otro lado de la línea viene con 2 asuntos a tratar. Uno es el problema que se le ha presentado y el otro es el dolor emocional que viene trayendo esta persona. Dolor emocional que ha sido producido por el problema que se ha suscitado, pero que además se suma al propio dolor emocional de la persona que ya trae consigo. Entonces yo tengo que estar preparado para escuchar el problema de la persona y también para recepcionar de buena manera ese dolor emocional de la persona y poderlo entender y saber cómo trabajarlo para que no explote conmigo. El problema aquí es que no utilizamos las palabras adecuadas, no usamos un tono de voz cordial con el cliente, no damos señas de quererlo ayudar y de entenderlo y de solidarizarnos con él, y eso hace entonces que el cliente explote. Uh-huh. Correcto, y previamente que le metes un IVR, ¿no? Ese sistema automático de voz que donde te hacen toda una encuesta o te dice marque 1, marque 2 y en hasta 3, 4, 5 niveles. Sandro. Sí, no, y demora, ¿no? Y demora. Sí, exacto. Yo mismo hace poco necesitaba un servicio de taxi y necesitaba urgente, dice marque 1, ya, marque 2 si quieres esto, ya, marque 3 y luego pasas a otro nivel y así, y por fin llegas
después de haber marcado tu DNI, un montón de cosas al operador, y el operador no sabe de todo lo que habías marcado antes. Así es. Entonces ya perdiste el tiempo. Ni qué decir de los bancos, ¿no? Que en el IVR te pasas por lo menos 2 minutos, y si estás llamando de celular te sale más caro, estás llamando teléfono público para una cosa urgente te sale más caro, y no tienes tiempo para estar perdiendo ahí, y una vez que llegas al operador te vuelve a hacer las preguntas, ¿no? No, y hay otra frasecita, ¿cómo es Sandra, que siempre te molesta? Gracias por la espera, disculpe la demora. Sí, y la otra vez era graciosísimo. Típico de atento. Porque justamente Sandra llamó para presentar un reclamo, y no recuerdo de qué específicamente, y como la operadora tenía que verificar varias veces, es decir, varias veces tenía que decirle que espera un momento, cada vez que entraba le decía la frase. Entonces, como 5 o 6 veces creo que la repitió, pero era gracioso porque Sandra le decía, no me diga eso. Y la señorita volviendo, gracias por su espera, disculpe la demora. Pero era una frase que se notaba que la decía robóticamente, ¿no? Claro. Ella estaba simplemente condicionada, como si le hubieran programado un robot a que tiene que decir esa frase, y era gracioso escucharla. Porque si no el jefe te castiga. A cada rato eso no genera empatía, pues. No. O sea, a mí un momento que ya me daba, o sea, molestaba, Sandra, yo le veía que estaba molesto, y a mí me daba risa porque realmente era hasta ya patético de la pobre chica, que cada rato decía la misma frase, y Sandra le decía, no me digas esa frase. La chica le decía, y sin embargo lo repetía. Sí. Que no se dan cuenta siquiera que entonces mejor ya no repitan esa frase. Ajá. Ellas tienen que continuar con su frase cliché. Porque le dicen que así tiene que ser. Porque las capacitan pero no las entrenan. Eso es como en la universidad. Recuerdo en la universidad cuando depende también de la actitud de la persona. Fíjate, en la universidad había algunas compañeras y compañeros que le decían, hacemos equipo de trabajo, y decían, bueno, no, es que el trabajo hay que hacerlo así porque así le gusta al profesor y si no se molesta. Digo, perdón, pero yo no estoy haciendo un trabajo para que el profesor se alegre o se moleste. Estoy haciéndolo porque quiero aprender y porque quiero lograr un objetivo. Por eso estoy haciendo el asunto. Entonces a mí que me rábano, me importa pues que se moleste o no se moleste, o sea, y acá viene, creo que eso se traslada también, que esa es una idea, un concepto medio escolar o hasta preescolar, que se traslada a los centros de trabajo con situaciones como esta, ¿no? Con profesores, con jefes que parecen pues entre comillas profesoras ogro de nivel inicial, ¿no? Exacto. Ahora, frente a eso, obviamente se crean respuestas agresivas, y lo hemos visto en el caso de la Telefónica, ni qué decir, en el caso de empresas también de servicio público, Luz del Sur, Cedapal, en fin, la ONP, organismos públicos, hospitales, en fin, donde los niveles de estrés son muy, muy grandes y obviamente crean reacciones iracundas pero tremendamente fuertes. ¿Por qué? Porque precisamente no encuentran un desfogue, es decir, no hay alguien que pueda canalizar el reclamo de la persona. Entonces tú encuentras una entidad, una empresa o lo que fuere hermética, donde no hay donde te puedas quejar en forma efectiva. Entonces donde no hay forma donde puedas expresar tu malestar. Exacto. O alguien que te oriente, que te diga no hay nada. Y empiezan los sentimientos negativos de falta de tolerancia, la irritabilidad, ¿no es cierto? Pero empiezas decepcionándote del servicio, luego pasas a la impotencia, porque quieres frustración, impotencia, y todo eso te va llevando a un estado de ira. Es correcto, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a llegar. O sea, lo que estás tratando un poco con el taller que están dando ustedes, me parece fabuloso que sea así, es, hasta donde tengo entendido, es un poco crear un umbral un poco más grande, ¿no? Claro. ¿No? Para que el umbral sea un poco, o sea, hacer que la gente sea más tolerante. Así es. De eso se trata. Así es. ¿No? De aprender a tolerar, exacto. Ahora también a reconocer que existen dos tipos de ira. La ira agresiva, que es la persona que estalla, pero que también está el tema de la ira pasiva. Hay gente que sufre de ira pasiva. Y esa es la gente que pasa, digamos que desapercibido, entre comillas. Como en esta película Locos de Ira, ¿no? Donde tan simpática, donde se trataba ese tema de precisamente de lo que acabas de mencionar. Sí.
¿no? Ahora también yo veo acá otro tipo de situaciones de ira, que es la que hay gente que va a un servicio y de frente va a atacar, y hay otros que son más bien reactivos, o sea, algunos que son que atacan y otros que simplemente se defienden. O sea, que van y si les tratas bien, te van a tratar de forma muy caballosa, muy tranquila, muy educada, pero cuando se encuentran con situaciones pues de que no les están tratando bien y que no les dan una solución, y que pues, y a pesar de eso tú necesitas estar ahí y necesitas de ese servicio o de ese producto, y no eres entendido y no eres acogido, pues ahí es donde se producen pues los truenos y las chispas, pues, ¿no? Ajá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que recomiendas al público? ¿Qué es lo que recomiendas a las personas frente a esas situaciones para poder manejar esa ira? Pues efectivamente hay varios, primero hay que aprender a canalizar la ira, ¿no? Yo tengo que aprender que con la ira yo tengo, por ejemplo, 3 opciones, ¿no? O reacciono, o me la aguanto, o la canalizo. Entonces, ¿qué es lo que a mí más me conviene? Explotar depende en qué caso, depende en qué circunstancia, digamos, como está hecha la ira, que es para defenderte, que esa es la idea, que está en riesgo tu vida, digamos que en ese caso estaría bien que tú reacciones y que sueltes la ira, pero no frente a una situación, por ejemplo, frente a una persona que es indefensa, o que es inocente, o que no ha tenido la culpa, ni responsabilidad, ¿no? O cuando signifique un riesgo para la otra persona, y no hay un riesgo para ti, y aún así tú reaccionas. Porque cuando hay esos efectos de ira, la otra persona es como un pugilato, ¿no? O sea, tratan de verbalmente, al menos al comienzo, hasta a veces se llega a las manos, pero al menos en el campo verbal de quién es más hiriente con el otro, ¿no? Entonces, lo más básico es comenzar a tomar aspectos raciales o en general de actitud o de contextura de la persona, o sociales, en fin, algo que tenga alguna particularidad o defecto que pueda tener esa persona para poderse agarrar de ahí, ¿no? Y hacerle sentir mal, y el otro va a hacer lo propio, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa cuando la ira, en este caso en el de atención al cliente, es expresada por quien está atendiendo? Y quien está atendiendo resulta que no está hablando a título personal, sino está hablando a título de la empresa, de la corporación. Imagínate, pues. Entonces no es Juan Pérez, es la empresa tal que te dice y que te ha mentado la madre. Exacto. Así es, no hay otra. Ajá. ¿No? Porque finalmente, así sea el personal de atención al cliente quien haya reaccionado mal, la empresa es responsable de a quién está colocando al frente para atención al cliente. Ellos tienen que saber si esa persona está capacitada, si tiene el criterio, si está bien entrenada en atender al cliente tal como la empresa quiere que sea atendido su cliente, ¿no? Veo que con eso los libros reclamaciones, aun cuando hay muchos que ni siquiera tienen libros reclamaciones, les da risa, y no sé si Indicopy fiscaliza o no eso, pero frente a esto como que ha parado un poquito la mano, pero hay otros que simplemente utilizan para no hacerse el conflicto, y dicen, bueno, ok, tome, acá ¿cuánto pago? 100 soles, tome, acá está su plata, ya, chao, lárguese. Ay, sí, qué horror, y esa no es la idea. Y no arreglas el problema, porque, ok, le devuelves la plata, pero ¿cómo le devuelves el tiempo? No, entonces, sobre todo si pasó un tiempo en que tomó el servicio, ¿no? Entonces, tampoco es la idea de tirar la plata en la cara, ¿no? Así es. No, en fin. Flores, ¿cómo debe manejar una persona como público, digo, ¿no? O sea, he escuchado mucho, y sobre todo en estos últimos días, por unas amistades que tenían problemas con sus celulares y se iban a quejar, y entonces la clásica, ¿no? Ponían en el Twitter, en el Facebook todas sus quejas diciendo estoy en tal sitio y no me atiende, que o sea, toda la impotencia la estaban reflejando en las redes. Pero ¿qué pasa cuando uno va efectivamente a uno de estos lugares de atención al público de un servicio de un celular, por ejemplo, ¿no? O de un servicio de telefonía, qué sé yo, y evidentemente, o sea, por ejemplo, para mí ya es clásico, o sea, ya sé que hasta a veces ni siquiera quiero ir, ¿no? Y felizmente no sé por qué no se me presentan tantos problemas. Yo casi no tengo problemas con mi celular, ¿ya? Y no he tenido
que ir, pero cuando he ido yo sé que voy a llegar a un sitio donde alguien me va a atender y sé que está así, igual como cuando llamas por teléfono parametrado a una sola cosa específica. Entonces no me hago hígado, en pocas palabras, ¿no? O sea, voy, si es que tengo la necesidad de ir, voy, pregunto, no puedes, ya, me paro porque sé que si me quedo ahí voy a terminar peleando porque esa persona no me va a dar solución. Ajá. Ya no, y llamas al supervisor y todo, y la clásica no es que el supervisor o el empleado son los que caen en ira, pero si tú te das cuenta, generalmente lo que hacen es repetirte lo mismo. Una forma de escudo también, claro, ¿no? De no entrar a razonar. Ajá, y no alzan la voz ni nada, o sea, repiten, y por último llaman a la seguridad para que saquen a la persona. ¡Qué horror! ¿Ya? Esa es la clásica. Entonces, Hasta que revientes, ¿no? Claro, entonces el que se va con ira es el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer uno como público cuando va a uno de estos sitios? Porque normalmente si tú vas o te pones a observar estos sitios, quienes se les ve reflejados en esa situación de ira son a los clientes. O sea, los empleados son los que aguantan, ¿no? Lo cual también es preocupante porque esa chica o ese chico que está sentado ahí y que de alguna u otra manera tiene un porcentaje de responsabilidad por la situación en la que se encuentre y por tolerarlo, y otro porcentaje de no porque es lo que le toca vivir o el trabajo que le ha tocado asumir, y en fin, muchas necesidades puede tener para tener que estar ahí, ya que no lo han capacitado para más allá de eso. Como sabe que no puede reventar, o sea, no puede gritar, se aguanta simplemente y lo asume y te repite y eso te exaspera más, ¿no? Y como te digo, lo más viene alguien, el supervisor, y manda a alguien de seguridad y sacan al cliente, ¿no? Que es lo lamentable que ocurre, ¿no? Entonces el empleado se termina aguantando todo eso, no sabes toda la carga emocional o cómo llegará a su casa, capaz se va, cuando sale termina llorando, no sabes, ¿no? También hay algunos casos, sí. Claro, ¿no? Entonces pero el cliente, no, pues el cliente más bien se va furibundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Porque tampoco el chiste es de que ya, como todo es así, entonces ya no reclamo, ¿no? Claro, no es la idea. Claro. Sí, pues Ana Rosa, lo que ocurre acá es que realmente son las empresas las responsables de entrenar a su personal. Yo no puedo esperar que mi cliente venga capacitado y entrenado para controlar su ira. No puedo esperar eso. Es a mí a la que me corresponde como empresa estar preparado para manejar bien ese tipo de situaciones, ¿no? Y hay varios pasos a seguir, que son estrategias para lograr apaciguar a un cliente que está desesperado, porque el cliente viene para que le solucionen un problema en primer lugar. Entonces es obvio que si tú no le vas a solucionar el problema, el cliente no va a estar satisfecho, pero que además el cliente necesita que lo entiendan para que le puedan solucionar el problema. Y si empiezas no entendiendo a tu cliente, no empatizando, o sea, no poniéndote en su lugar, entonces, ¿cómo pretendes que el cliente baje su furia? Al contrario, la va a elevar. Yo lo que tengo que tener son los mecanismos para lograr apaciguar a mi cliente primero y luego atenderlo con el problema que trae. Y de nada sirven esas palabras cliché. Comprendemos su frustración, amigo cliente, no sé qué cosa. Claro. Y hablándote con esas palabritas o frases prechas, ¿no? Exacto. Eso que es que peor, le faltan ¿no? ese tono de voz empático. Yo veo que más que tono de voz falta razonamiento, También. ¿no? O sea, un poco que pienses en lo que estás diciendo. Sí. No simplemente que todo sea leer textos. Sí. Eso. Ahora, ¿por qué la gente entra en ira? ¿Perdón? ¿Por qué la gente entra en ira? ¿Por qué entramos en ira? Claro, porque está faltando justamente esa situación que las empresas no te están dando porque el personal no está capacitado para eso, solamente para responder palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que sientan a un personal en atención al cliente y lo único que les enseñan son palabras. ¿Qué cosa es lo que tienes que decir? Y en el qué tienes que decir no está la clave. La clave está en el cómo te comunicas con el cliente. Somos seres humanos y hay 3 elementos de comunicación que son básicos, que son el tono de voz, el lenguaje corporal y las palabras. ¿En qué capacitamos al personal en las empresas? En las palabras solamente. Y las palabras solamente tienen peso de 7% en la comunicación.
7%, o sea, hay un 93% que no le estás dando al cliente. Y es por ese 93% que el cliente está estallando. Y eso es lo que nos tenemos que preocupar, de humanizar un poco más a ese personal para que sepa llegar a su público. Fíjate que sabiendo manejar bien al público, muchas veces se han dado casos que los clientes se van sin haber solucionado el problema, pero se van tranquilos. Correcto. Porque se les ha atendido de la manera como ellos esperaban, siendo humanos. Involucrándose en el asunto, no dejándolo solo. Correcto, involucrándome. Yo como ser humano, a pesar de que estoy siendo perjudicado como cliente, yo te puedo entender si es que tú me aceptas que se ha cometido una falla, un error, me ofreces las disculpas del caso, que lo vas a intentar solucionar, que en este minuto no se puede porque tus máquinas están fallando o por lo que sea. Yo te voy a entender porque tú me estás dando la razón. Y entonces, yo te doy la chance de poder demorarte un par de días en solucionarme, pero hemos llegado a un entendimiento. Pero donde te vengas a cerrar, y aunque me lo soluciones hoy, pero nunca me diste la razón, yo me voy insatisfecho, me voy molesto contigo, me voy con el servicio que me corresponde, pero muy molesto con la empresa. Yo creo que debería haber un análisis de ira de los clientes en empresas grandes, en corporaciones que están acá en el Perú, que cada vez vienen más, para poder hacer un estudio de por qué ocurre eso y que de esa manera puedan hacer correctivos generales y corporativos. Yo creo que también de los errores se aprende. También. Pero si los errores los reiteras y los incrementas cada año, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Exacto. Pero también, Sandro, hay que pensar en otra cosa. Los jefes, los gerentes, son seres humanos como cualquiera, que también sufren de ira. Y te venía diciendo este tema del liderazgo, que se confunde mucho con el liderazgo autocrático y llegan a malos tratos con los colaboradores. Luego, ¿cómo pretendemos nosotros los clientes tener a un colaborador empático y sonriente y bien dispuesto detrás del mostrador cuando este colaborador viene siendo maltratado por su propio jefe? Entiendo. Correcto. Muy bien, Flores, muchas gracias por habernos acompañado ahora en el programa. Al contrario, Sandro, es un gusto para mí siempre estar en contacto con ustedes. Gracias, Ana Rosa. Gracias a ti, Flores, más bien por ilustrarnos un poco con estos temas que lamentablemente casi todas las personas pasamos todos los días. O sea, siempre hay alguna razón por la cual tener que tomar el servicio supuestamente de alguien que te atienda y muchas veces uno sale insatisfecho. ¿Y dónde te pueden ubicar, Flores? Bueno, mi celular es el 9797-2296. Bien, 9797-2296. Ya, ok. ¿Y tu correo electrónico? Y mi correo electrónico es florence.arce.ros@gmail. Y tu página web florencearceros.com también. Exacto. Muy bien, gracias, Florence. Gracias a ti, Sandro. Saludos. Chao. Hasta luego.